Para empezar les voy a comentar algo sobre Rosa Quirós. Rosa Quirós es una de las hijas del señor Wilder Quirós Ramírez, quien inició la empresa Food Export desde el 2000 formalmente. Pero mi padre, el señor Wilder Quirós, ya desde el 80 tenía todo lo que es el negocio de abarrotes y conocía todo el tema de las menestras. Para esto él ha ido creciendo, mejorando, innovando y vio la oportunidad de que pueda dar un servicio de proceso con maquinaria, dando servicio para los clientes de exportación. Eso ha hecho que él tenga otra idea en la cual pueda exportar, no solo darle proceso a los clientes, ¿no? Y es por eso que él emprende el negocio en la cual ve todo el tema de exportaciones. Para esto nosotros los hijos, como íbamos creciendo de chicos, íbamos conociendo el tema, nos íbamos capacitando en las universidades y todo. Y pues empecé a trabajar en unas empresas y justo mi papá me dice, como si hubiera tenido mi contrato, me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y yo no conocía algo del tema de administración, pues, pero no nada de exportaciones. Y ese era el reto, porque el tema de exportaciones es como que tienes que estudiar y saber todas las normas, las leyes. Y fue un reto más que todo para como soy una de las mayores, ver el tema de todo lo que es exportaciones. Y eso fue un reto en jalar a toda la innovación, toda la tecnología y la capacitación. Y más que todo hice el tema esto de mejorar a la empresa, porque la empresa no tenía tanto, era formal, sí, pero no tenía el tema de todo lo que es ordenar la información. Entonces para esto y estaba ayudando a mi papá en el tema de la administración. Eso ha hecho que la empresa vaya creciendo poco a poco y todos los hijos tenemos funciones dentro de la empresa en la cual estamos apoyando a nuestro padre. Y esas funciones hacen que la empresa cada día crezca más y vayamos a distintos mercados, no solo a un cierto país, sino a distintos países, siempre con el tema de las menestras, por supuesto, ¿no? Ahora, nuestra meta es que no solamente sigamos en el tema de las menestras, sino llegar a vender todo lo que es fruta, verdura, porque nos seguimos capacitando para eso y estamos en tema de innovación con nueva maquinaria para ese tipo de productos. ¿Qué más les puedo contar? Que sí que es duro, porque tener una empresa pues no es nada fácil. Hay que saber administrar bien para el tema de los impuestos, el tema del buen pago de los recursos humanos, capacitar al personal, que es muy bueno para que ellos se fidelicen con nosotros y nosotros obtener buenos resultados de la empresa, ¿no? Y así seguir creciendo cada día y seguir emprendiendo en nuevos temas, en nuevos productos. Para mí es un orgullo y seguir pues en esto como proyecto comúnmente, que la empresa siga creciendo, a pesar de que hay muchos que a veces nos caemos, tenemos que volvernos a levantar, pero eso hace que no puedan emprender desde el más pequeñito, como contó Mari, que empezó con 30 metros y ahora tiene un espacio gigante, y entonces que iba a tener ahora una clínica y así. Entonces esas son las metas, esos son los proyectos en los cuales uno puede estar diciendo, yo me veo ahora aquí vendiendo, exportando mis menestras, pero ¿por qué no exportar verduras, frutas? Si sé que lo puedo lograr. Capital hay, chicos, capital el banco te presta ahora porque siempre y cuando tengas que cumplir. Entonces no es desmotivarnos al decir, no tengo plata, ¿de dónde empiezo? ¿Qué hago? Personalmente también les cuento que con este apoyo de que he ido formándome y conociendo el tema del rubro de lo que es el emprender. Soy casada también y tengo con mi esposo una clínica dental. Entonces, no es cuestión me he casado y de dónde saco el dinero, porque es invertir en equipos, con todo lo que es la maquinaria y todo, infraestructura. Hacemos un préstamo y los clientes tienen que llegar, no van a llegar ahora 5, 10, 20, pero van a llegar y siempre el ahorro, como dice mi padre, el ahorro es el progreso.
Si no ahorras, si no tienes para después, entonces también eso es un motivo más para nosotros poder obtener algo más adelante o seguir creciendo como empresa. Bueno.